Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Hand y Keram. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Los actores Keram Bürsin y Hande Erçel han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y en muchos países de habla hispana. Tras la increíble química que ambos mostraron en la serie Sen Kalkap, sus fans comenzaron a especular si su relación en la pantalla podría ser algo más que una actuación. Durante meses, aunque no hicieron declaraciones oficiales, su complicidad y constantes apariciones juntos encendieron rumores de un romance que finalmente ambos confirmaron, y parecía ser tan auténtico como el mismo amor. Sin embargo, nadie imaginó que detrás de su amor, aparentemente perfecto, se escondía un secreto que los cambiaría para siempre. En los últimos meses, los medios turcos empezaron a hablar sobre la posibilidad de que Keram y Hande estuvieran planeando una boda, algo que ellos mismos dejaron entrever en algunas entrevistas, aunque sin revelar detalles. La pareja parecía más unida que nunca, compartiendo fotos y momentos que hacían pensar que habían encontrado en el otro su felices para siempre. Pero, de repente, su relación dio un giro inesperado. Todo comenzó cuando Keram notó ciertos cambios en Hande. Aquella alegría desbordante que tanto le caracterizaba parecía opacada por un cansancio que no podía explicarse fácilmente. En varias ocasiones, Hande se mostró más fatigada y comenzó a perder peso sin razón aparente. Aunque ella trataba de restarle importancia, Keram, que siempre ha mostrado su apoyo incondicional hacia ella, no pudo evitar preocuparse. Al principio pensaba que simplemente estaba estresada, que era el ritmo de trabajo, las grabaciones, los viajes. Todo eso tiene un precio en nuestro cuerpo, explicó en una entrevista Keram, quien no podía sacarse de la cabeza la preocupación de que algo más serio estuviera afectando a Hande. Keram insistió en llevarla al médico, aunque Hande inicialmente se resistió, diciendo que solo necesitaba descansar. Pero Keram no cedió. Al notar que la situación no mejoraba, ambos decidieron acudir a un especialista. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Hande padecía un trastorno que requería tratamiento inmediato. La noticia cayó como un balde de agua fría para la pareja, que apenas comenzaba a soñar con un futuro juntos. Para Keram, fue un momento de gran impacto y preocupación. Me sentí tan impotente al escuchar lo que los médicos decían, solo pensaba en estar allí para ella, en apoyarla, confesó en otra ocasión. El diagnóstico llegó acompañado de un tratamiento riguroso, pero a pesar del shock inicial, ambos decidieron enfrentarlo juntos. Para Keram, este momento de vulnerabilidad fue también una oportunidad de demostrar cuánto le importaba Hande. Él nunca dudó. Desde el primer momento me mostró que estaba dispuesto a pasar por esto conmigo, dijo Hande entre lágrimas en una reciente entrevista. Fue un momento muy difícil, pero también nos unió más. Habíamos hablado de casarnos, de formar una familia, y aunque ahora hay cosas que debemos posponer, seguimos soñando juntos. La noticia sobre la salud de Hande, aunque inicialmente decidieron mantenerla en privado, finalmente se filtró a los medios, lo que provocó una ola de apoyo de sus seguidores y colegas del medio artístico. Para la pareja, sin embargo, el enfoque siempre ha sido en la recuperación y en fortalecer su relación. En palabras de Keram, hay situaciones en la vida que te hacen ver lo realmente importante. Hande y yo siempre hemos hablado de hacer una vida juntos y, aunque ahora es un camino diferente al que imaginamos, sigue siendo nuestro camino. Y vamos a casarnos, y aunque ahora tenemos otros desafíos, seguimos adelante. La dedicación de Keram ha sido admirable. Ha sido captado llevándola a las sesiones de terapia, apoyándola en cada paso del proceso y brindándole todo el amor y comprensión posibles. Incluso ha adaptado su agenda de trabajo para estar más cerca de ella y ayudarla en lo que necesite. Esta demostración de amor y compromiso ha dejado claro que su relación va mucho más allá de las pantallas y del espectáculo. Es fácil estar juntos cuando todo va bien, dijo Keram a los medios recientemente, pero cuando se presentan obstáculos, es cuando realmente puedes ver lo que significa el amor verdadero. Para mí, Hande es todo, y no hay nada que no esté dispuesto a hacer por ella. Los rumores sobre la boda han quedado, por ahora, en segundo plano. Aunque ambos confesaron en su momento que tenían planes de matrimonio, la prioridad ahora es la salud de Hande y su bienestar emocional. Queremos vivir el presente, apoyarnos mutuamente y no apresurarnos con nada, agregó Keram en una de sus pocas declaraciones recientes sobre el tema.
Lo importante es que estamos juntos y que ella se recupere. El resto vendrá cuando tenga que venir. Para los seguidores de la pareja, este momento ha sido una prueba de su amor y de su compromiso mutuo. No es fácil atravesar un momento de incertidumbre de este tipo, especialmente cuando el mundo entero está mirando. Sin embargo, Keram y Hand han demostrado ser una pareja fuerte y decidida, y su historia es, sin duda, un testimonio de lo que significa el amor verdadero. Para ellos, el futuro aún es prometedor, y sus fans esperan que, una vez superado este capítulo, puedan finalmente verlos dar el sí, acepto. La historia de Keram Bürsin y Hande Erçel ha capturado el corazón de sus seguidores, quienes ven en ellos una pareja que ha logrado superar las barreras de la fama para vivir un amor genuino. Desde su romance en Senkal Kapm, cada instante juntos ha sido motivo de alegría para sus fans. Pero nadie esperaba que detrás de su aparente felicidad se encontrara una prueba tan difícil que pondría a prueba su relación. El diagnóstico que recibió Hande fue un golpe duro, y la pareja tuvo que enfrentar juntos una nueva realidad. Después de que el diagnóstico fue confirmado, Keram tomó la decisión de acompañar a Hande en cada paso del proceso. Para mí, Hande es mi compañera de vida, y no hay nada que no esté dispuesto a hacer por ella, comentó en una entrevista, dejando ver la profundidad de sus sentimientos. Decidieron mantener en privado los detalles de su tratamiento para evitar la presión mediática, aunque esto no fue fácil. La noticia, inevitablemente, llegó a los medios, y la pareja comenzó a recibir apoyo de colegas, amigos y seguidores de todo el mundo. Este respaldo les dio fuerzas, pero su verdadera fortaleza provenía de la unión que tenían como pareja. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Keram organizó una escapada sorpresa para Hande a una de sus ciudades favoritas. A pesar de los desafíos de su condición, Keram quería que ella recordara que la vida seguía teniendo momentos felices por delante. Planeó una salida a una pequeña villa en las afueras de Estambul, un lugar donde ambos podrían escapar del bullicio y simplemente disfrutar de su mutua compañía. Fue allí donde, en un gesto que dejó a Hande sin palabras, Keram le reafirmó su compromiso con ella. No importa lo que pase, estoy aquí para ti. Pase lo que pase, estaremos juntos, le dijo, sosteniendo su mano. Hande no pudo contener las lágrimas al escuchar estas palabras, y ambos compartieron un momento que quedaría grabado en sus memorias como uno de los más significativos de su relación. Los días de tratamiento fueron duros, y hubo momentos en los que Hande se sintió al borde de abandonar. Sin embargo, siempre encontraba fuerzas al ver a Keram a su lado. Había noches en las que no podía dormir, en las que el miedo se apoderaba de mí, pero cada vez que él me decía que todo iba a estar bien, sentía que podía con todo, confesó Hande a sus amigos cercanos. La relación entre ambos se hizo aún más fuerte, y aunque los rumores de matrimonio quedaron en segundo plano, su compromiso mutuo se volvió más evidente que nunca. Por su parte, Keram también comenzó a reflexionar sobre el significado de la salud, el amor y la felicidad. Durante una conversación con un amigo cercano, compartió que esta experiencia le había cambiado profundamente. Siempre pensé que el amor era algo que venía sin esfuerzo, pero ahora entiendo que el verdadero amor se demuestra en los momentos difíciles, en las luchas diarias, en el apoyo incondicional. Con Hande he aprendido a ser una mejor persona, a valorar cada día y cada sonrisa, afirmó. Esta experiencia no solo los unió más, sino que también les enseñó a valorar las pequeñas cosas de la vida. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.